Bueno, buenos días. Muchas gracias a Javier Calvo y a Cristina por invitarme a este simposio que ya tiene una larga trayectoria y que, bueno, que me parece uno de los más interesantes y más prácticos de los que tenemos ahora en Valencia. Para pasar la diapositiva. El de medio, ¿no? Ah, vale, y el de arriba, vale. Bueno, y gracias doblemente, Javier, porque veo tu confianza, la confianza que depositas en mí, si me ves capaz de poder desarrollar estos 5 conceptos en este tiempo récord. Vamos, que si el día de la maratón voy así de rápido, me voy a clasificar seguro, ¿eh? En primer lugar, en lugar de empezar por un nuevo concepto, voy a empezar por el concepto clásico, que es, bueno, que veamos un poquito la diferencia entre la definición de osteoporosis propuesta por la OMS en 1993, en la que se le da especial importancia a lo que era la densidad mineral ósea, y la definición más reciente del 2001, en la que lo más importante aquí será ya no la densidad, sino la resistencia ósea. Bueno, se ha definido como sea, lo importante es que se produce una mayor fragilidad ósea, con lo cual se produce un aumento del riesgo de fracturas. ¿Y qué fracturas son las que nos interesan? Las fracturas por fragilidad. Como veis, bueno, pues se definen, son aquellas fracturas que resultan de fuerzas mecánicas que en un hueso normal no provocaría fractura. Son lo que conocemos como traumatismos de bajo impacto o de baja energía. Y la OMS las ha definido como esas fuerzas equivalentes a la caída desde la propia altura o menos. Por lo tanto, esto va a ser muy importante cuando hacemos la anamnesis, realmente definir cómo ha sido el mecanismo de la fractura. ¿Por qué son importantes? Bueno, pues porque por su elevada incidencia. Aquí traigo los datos del 2017 en el que se registraron hasta 330.000 fracturas, de las cuales casi un cuarto son fracturas de cadera y un 15% son fracturas vertebrales. Y en esta gráfica de aquí, lo interesante, bueno, es ver en qué lugar se posiciona España respecto a los países europeos en número de fracturas por fragilidad, y también ver lo importante que son también no solo para las mujeres, sino también para los varones. De esta manera, bueno, pues podemos decir que el riesgo estimado de fractura de cadera en población mayor de 50 años para varones será de un 9% y para mujeres de más de 50 años será de un 10%. Y en esta diapositiva también es muy interesante destacar cómo las fracturas por fragilidad representan la 4ª enfermedad crónica de mayor impacto, solo por detrás de la enfermedad cardíaca isquémica, de la demencia y del cáncer del pulmón. Y no solo estas comorbilidades van a ser importantes, sino que además va a ser importante la tasa de mortalidad. Como sabéis, las fracturas aumentan la tasa de mortalidad, sobre todo en el primer año tras la fractura y sobre todo en edades más avanzadas. Por lo tanto, ya hemos visto los costes, digamos, personales y sociales, pero además también esto supone un consumo de recursos sanitarios, sobre todo secundarios a la fractura de cadera. Y por si no fuera importante tener en cuenta la importancia de las fracturas, hay otro factor que también es determinante, y es el hecho de que una fractura, el hecho de haber sufrido una fractura, incrementa el riesgo de sufrir nuevas fracturas, sobre todo en el periodo de los 2 primeros años, ¿vale? Como vemos en la gráfica, es el periodo de máximo riesgo, esos 2 primeros años tras una fractura. Hasta un 33% de los pacientes que sufren una fractura de cadera habían padecido una fractura previa. ¿Y qué tipo de fractura? Cualquiera, tanto de muñeca como de cadera contralateral como de columna. Y bueno, pues una vez sabemos la importancia que tienen las fracturas, lo que nos va a interesar es poder prevenirlas y poder anticiparnos. Por esto, bueno, pues se han hecho diferentes definiciones, diferentes trabajos en búsqueda de cuáles son esos factores de riesgo que van a aumentar el riesgo de fractura. Aquí vamos a hablar solamente de esos factores de riesgo alto, que son los que nos interesan especialmente, y tenemos que es fundamental la edad, el bajo peso, el antecedente personal de fractura, el antecedente materno de fractura de fémur, el uso de corticoides o durante periodos largos o a dosis elevadas, y la tendencia a las caídas. También va a ser muy importante que registremos el número de caídas en la anamnesis.
Y para ayudarnos a determinar el riesgo de fractura, pues se han ido desarrollando diferentes herramientas. Todas ellas pues, utilizan tanto los factores de riesgo como la densidad mineral ósea y aunque bueno, pueden ser útiles en la práctica clínica, pues su especificidad y su sensibilidad pues, no son del 100%, obviamente. ¿Y cómo definimos alto riesgo de fractura? Pues bueno, parece que ya las guías ya empiezan a ponerse un poquito de acuerdo y existe cierto consenso a la hora de clasificar a los pacientes. Y han hecho, bueno, como 3 grupos: riesgo muy alto, riesgo alto y riesgo moderado bajo. Y esto nos va a ayudar a la hora de decidir el tratamiento que vamos a utilizar. Vale, como en nuestra charla solamente vamos a hablar de alto riesgo de fractura, que vendrá definido por aquellos pacientes que cumplan al menos uno de estos criterios: fractura reciente, fracturas múltiples, fractura mientras recibe tratamiento antiosteoporótico o fractura mientras está tomando algún fármaco que pueda aumentar la fragilidad ósea o cuando encontramos un T-score muy bajo, ¿vale? Es fácil de recordar: riesgo muy alto o bien fracturas en todas sus variantes o DMO muy baja. Y bueno, pues de momento ya llevamos una parte de la carrera. Seguimos avanzando y entramos ya ya sabemos qué pacientes están en alto riesgo de fractura, ya sabemos la importancia que puede tener y las implicaciones que puede tener el hecho de tener una fractura, a quién tratar, cómo decidimos qué paciente es tributario de recibir tratamiento. Tampoco existe un consenso internacional. Todas las guías nos recomiendan que no solo utilicemos la densitometría, sino que también tengamos en cuenta los factores de riesgo clínicos. Y de esta manera, pues la SEIOM, utilizando este esquema de clasificar los pacientes en 3 grupos, pues nos propone clasificar los pacientes de riesgo muy alto, riesgo alto y riesgo moderado, según el número de fracturas que hayan presentado y la DMO, los niveles de DMO. Utilizando este esquema de riesgo muy alto, alto y moderado, también nos va a ser útil a la hora de decidir el tratamiento que vamos a seleccionar. Y en general, como recomendaciones generales de las diferentes guías, tanto nacionales como internacionales, podemos decir que se deberían de recibir tratamiento los pacientes con un T-score por debajo de menos 2.5 en cualquier localización, es decir, con osteoporosis densitométrica. También deberíamos de iniciar tratamiento en aquellos pacientes que densitométricamente tienen una osteopenia o una baja masa ósea y además un antecedente de fractura o bien un FRAX elevado o factores asociados a riesgo de fractura o están recibiendo un fármaco osteopenizante como son los inhibidores de la aromatasa. Cuando tenemos otras fracturas diferentes a la de columna o a la de cadera, en pacientes de más de 50 años tendremos que tener en cuenta también la densitometría, que tenga baja masa ósea. En aquellos pacientes con tratamiento prolongado con corticoides también tendremos que valorar el tratamiento y en los varones con deprivación androgénica. ¿Y hasta cuánto mantener el tratamiento antiosteoporótico? ¿Cuál va a ser la duración óptima de cada tratamiento? Pues bueno, esta respuesta la vamos a encontrar un poco en los estudios de extensión que se han hecho para cada fármaco. Por ejemplo, con el alendronato, el estudio de extensión, que fue el estudio FLEX, se observó que no existía diferencia significativa entre tratar a las pacientes 5 años o 10 años. Es decir, esos 5 años de más no aportaban especial de beneficio, ni a nivel densitométrico ni a nivel de protección de fracturas, excepto en un pequeño grupo de mujeres de muy alto riesgo de fractura, en las que sí que se podrían beneficiar de mantenerlo 10 años. Parecidos son los resultados que podemos encontrar en el estudio Horizon, que es el que se hizo con el zoledronato, el bifosfonato endovenoso, en la que también se comparó el tratamiento de recibir 3 años zoledronato frente a recibir los 6 años. Pues esos 3 años de más solo beneficia a aquellas pacientes de muy alto riesgo. A diferencia de lo que sucede con otros fármacos como pueden ser los SERMs o la teriparatida, en la que sí que vemos que tras el uso tras la interrupción sí que se produce una disminución progresiva de la masa ósea, tanto con la teriparatida como con el raloxifeno y los estrógenos. En cuanto al denosumab, ya sabéis que tiene un efecto reversible. Una vez se interrumpe, se produce una pérdida rápida de la ganancia de la masa ósea obtenida. Y también se produce un efecto rebote de los marcadores de remodelado óseo. Esto va a condicionar la manera de utilizar el fármaco y qué hacer cuando nos planteamos suspenderlo. Por lo tanto, pues bueno, en este esquema también propuesto por la SEIOM podemos ver cómo nos podemos plantear esa duración de los tratamientos, esa duración óptima. Pues con teriparatida sabemos que la duración máxima son 2 años, romosozumab
hablaremos un poquito de él porque todavía no lo tenemos disponible en España, sería de 1 año, y estos son fármacos que como se pierde su efecto una vez retirados, va a ser interesante que luego mantengamos el efecto obtenido a nivel de masa ósea con otro fármaco antirresortivo. A diferencia de lo que sucede con, por ejemplo, con el alendronato y risedronato, que hemos comentado que después de 5 años no parece que haya especial beneficio, con lo cual nos podemos plantear retirarlo. En cuanto al zoledronato serían 3 años, y en cuanto al denosumab ya cambia la cosa porque ya hemos dicho que tiene un efecto reversible, con lo cual si nos planteamos retirarlo habrá que hacer después un efecto sellado. De duración, pues bueno, los estudios están hasta 10 años y de momento con seguridad lo podemos utilizar hasta los 10 años. Ya llevamos la mitad de la charla, ya vemos el final. En principio, bueno, pues el tratamiento secuencial es otro concepto que cada vez hemos ido escuchando más. ¿Por qué es importante que nos planteemos el tratamiento secuencial? Bueno, pues principalmente porque la mayoría de fármacos antirresortivos, los estudios los han evaluado durante 10 años, por lo tanto, lo que deberíamos de plantearnos realmente es una duración máxima de 10 años y luego plantearnos ese tratamiento o por otra molécula o por otro mecanismo de acción diferente. En cuanto a la teriparatida, la interrupción está clara porque por ficha técnica solamente lo podemos utilizar durante 24 meses y además sabemos que utilizar luego un antirresortivo nos va a resultar beneficioso para el paciente. Por lo tanto, que la tendencia va a ser a que en osteoporosis hagamos un tratamiento secuencial es algo que ya teníamos claro, pero ahora cada vez se habla más del orden, el orden de la secuencia. Va a ser muy importante cuál es el fármaco con el que iniciamos el tratamiento. Estos son los tratamientos antirresortivos de los que disponemos en la actualidad. Tenemos los antirresortivos, los anabólicos y el que está a punto de llegar, que tendrá acción dual, que es el romosozumab. Y estas son las diferentes secuencias que nos podemos plantear. Un antirresortivo seguido de un anabólico de un fármaco de acción dual, o bien al revés, acción anabólica o acción dual seguida de antirresortivo. Y luego también nos podemos encontrar el caso de tener antirresortivos que pasemos a otro antirresortivo un poco diferente. Vamos a ir viendo un poco cada una de ellas. ¿Qué pasa cuando después de un fármaco antirresortivo, concretamente un bifosfonato, pasamos a un anabólico? Pues bueno, para esto tenemos aquí los 2 estudios. El estudio de alendronato que luego siguió con teriparatida. Lo que se observó es que durante los primeros meses de tratamiento, después de retirar el alendronato y al iniciar la teriparatida, se produce una disminución inicial de la masa ósea. Pero esta disminución de la masa ósea a nivel de fémur no se traduce en mayor riesgo de fracturas. Esto viene demostrado por el estudio Vero, en el que se observa que a pesar de que baja un poquito la masa ósea durante los primeros meses de teriparatida tras un bifosfonato, el efecto antifractura se mantiene. Diferente es el efecto que observamos si administramos un fármaco anabólico después de denosumab. Aquí realmente sí que utilizamos primero denosumab, que como sabemos tiene un efecto muy potente para aumentar la masa ósea, y después utilizamos teriparatida, vemos que hay una caída importante y progresiva de la masa ósea. Por lo tanto, esta será una secuencia que no se recomiende. En cuanto a la secuencia anabólico antirresortivo, también ya hemos comentado, ya hay muchos datos en la que se observa que después de los 2 años de teriparatida, utilizar un antirresortivo, ya sea raloxifeno o un bifosfonato, va a mantener esa ganancia de masa ósea que habíamos conseguido y la reducción de fracturas. De hecho, como veis en la gráfica, si a teriparatida lo continuamos con denosumab, otro antirresortivo, lo que conseguimos es la máxima ganancia de masa ósea, y que es una ganancia progresiva, incluso por encima del tratamiento combinado teriparatida-denosumab. ¿Y qué pasa si después de un bifosfonato oral damos un antirresortivo parenteral? Pues bueno, lo que observamos es que realmente se mantiene la ganancia de masa ósea. Puede que el efecto se retrase un poquito, el hecho de haber recibido un antirresortivo haga que no sea tan potente la acción al inicio del tratamiento, pero realmente la eficacia, vemos igualmente eficacia con zoledronato como denosumab después de haber utilizado un bifosfonato oral previamente.
Y por lo tanto, pues bueno, un poco lo que comentábamos, ya sabemos que el tratamiento secuencial sí, pero un poco poner el foco en la importancia del orden de la secuencia, ¿vale? Ya hemos dicho que los fármacos anabólicos para la osteoporosis se consideran muchas veces como el último recurso en aquel paciente que ya se ha fracturado y ha recibido muchos tratamientos, pero realmente viendo que a veces su efecto ya no va a ser tan potente, pues a lo mejor esa secuencia no sería la ideal. Habría que plantearse tanto teriparatida como romosozumab, el fármaco de acción dual, puesto que aumentan la DMO y reducen el riesgo de fractura de forma rápida, pues bueno, que podríamos utilizarlo incluso antes de cara a que el tratamiento luego va a ser prolongado y que vamos a utilizar bifosfonatos. Muy importante que en el orden de la secuencia, después de un fármaco osteoformador, demos un antirresortivo para mantener este efecto y bueno, y como así un poquito a modo de resumen, sí que es importante esta secuencia. Digamos que bifosfonato y después teriparatida es eficaz en aumento de DMO, también es eficaz en la reducción del riesgo de fracturas. Realmente vemos que sigue siendo eficaz la teriparatida, a diferencia de denosumab seguida de teriparatida. Ahí ya esta secuencia ya no nos va a interesar porque se retrasa mucho el efecto de la teriparatida porque está muy inhibido el hueso por el efecto del denosumab. Y también es una buena opción bifosfonatos orales seguidos de un antirresortivo parenteral. Bueno, esta diapositiva la pongo un poco porque me ha parecido interesante. Es un trabajo en el que han analizado el efecto de romosozumab, el fármaco de acción dual. Bueno, realmente es un estudio observacional y lo han comparado entre los pacientes que no recibían ningún tratamiento, los que habían estado previamente con bifosfonatos, con denosumab o con teriparatida. ¿En cuál de todos estos escenarios el fármaco es más eficaz? Pues bueno, es más eficaz cuando el paciente es naïf a tratamiento, pues un poco como los reumatólogos conocemos con los biológicos, ¿no? Que realmente el paciente responde mejor cuando no ha recibido otro fármaco previamente. Y en cuanto, bueno, me voy a anticipar a las preguntas que puedan surgir en el turno de preguntas, porque creo que es muy importante y es una duda que nos asalta a todos, y es qué hacer con un paciente en el que queremos retirar o suspender el denosumab. Pues bueno, tenemos el posicionamiento del ECTS del año pasado en que nos hace unas recomendaciones a la hora de plantearnos el interrumpir el denosumab. En primer lugar, que nos lo planteemos cuando realmente hayamos conseguido una ganancia de masa ósea suficiente, porque sabemos que hay un efecto rebote y que va a bajar la masa ósea cuando lo retiremos, con lo cual, si ya la retiramos cuando está muy justito, nos va a volver a bajar mucho. Y luego nos plantea dos escenarios: aquellos pacientes que han recibido el tratamiento de un periodo de tiempo corto, que se define hasta 2 años y medio, en los que se recomienda o bien utilizar un bifosfonato oral durante 1 o 2 años, o bien un sellado con aclasta o con zoledronato a los 6 meses de la última infusión, de la última dosis de denosumab. En aquellos pacientes que han recibido el denosumab durante un periodo más prolongado, de más de 2 años y medio, directamente nos recomienda que hagamos este switch exclusivamente con zoledronato a los 6 meses de la última dosis de denosumab. Y posteriormente reevaluemos al paciente con el riesgo y bueno, nos recomienda en este caso que utilicemos los marcadores de remodelado óseo para decidir una nueva dosis de zoledronato. Por lo tanto, ya llegando a las conclusiones, en primer lugar, bueno, pues fractura por fragilidad, importante conocer que es la complicación más grave de la osteoporosis, tanto por su morbimortalidad como por los costes sociosanitarios asociados, pero además porque no es útil como predictor de riesgo de nuevas fracturas. En cuanto a los factores de riesgo de fractura, que no solamente nos tenemos que fijar en la densitometría, sino que son muy importantes esos factores de riesgo clínicos. En la definición de alto riesgo de fractura, aunque hay diferentes definiciones y podemos encontrar algunas variabilidades, importante tener en cuenta la edad de la menopausia y sobre todo el hecho de tener fracturas previas y la densitometría, un test-score por debajo de -2.5. ¿Cuándo definimos paciente de muy alto riesgo? Como decíamos, fractura reciente, fractura múltiple, fractura durante el tratamiento antiosteoporótico o una masa ósea muy baja medida por la densitometría.
En cuanto a quién tratar, también encontramos que hay diferentes guías y diferentes recomendaciones, pero en general podríamos decir tratar pacientes con osteoporosis densitométrica, medida por densitometría, o baja masa ósea asociada o bien a fractura o a varios factores de riesgo. Cuando insistir en la utilidad de clasificar a los pacientes en riesgo medio, alto o muy alto, porque esto también nos va a ayudar a la hora de decidir el tratamiento que vamos a utilizar. ¿Hasta cuándo tratar? Pues bueno, como hemos visto, va a depender tanto del tipo de fármaco que utilizamos como de la gravedad de la osteoporosis y de si el paciente tiene antecedentes de fractura o no. Y en cuanto al tratamiento secuencial, pues bueno, hemos visto que no todas las secuencias son igual de eficaces y que, bueno, que la mejor secuencia teórica sería el anabólico seguido de un antirresortivo. Y aquí hemos llegado al final y lo dejamos. Ya no.